Consejo de Paz, un espacio en el que reflexionamos y encontramos a la luz de la palabra de Dios una respuesta que te ayuda, edifica, te guía y te fortalece a vivir un mejor estilo de vida en Cristo Jesús. Bienvenido a Un Consejo de Paz con el pastor y evangelista Luis Vides, de Iglesia Vida Ágape en Chiquimula y Zacapa, en Guatemala. Bendiciones. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos, muy buenos días. Un saludo para todos, bienvenidos a Un Consejo de Paz. Estamos hoy en nuestro último día de la semana para estudiar la palabra del Señor. No podemos y no deberíamos de tener un corazón confiado en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. Nuestro corazón solo debe de estar confiado en las cosas celestiales, en las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero hay quienes amoldan su corazón a las cosas humanas, a las cosas de la tierra. Y no podemos confiarnos, no podemos tener un corazón confiado en las cosas humanas. Porque las cosas humanas, dijo el apóstol Pablo, que las cosas que se ven perecen, pero las que no se ven permanecen para siempre. Y hoy en día hay un número grande de muchas personas creyentes en Cristo que tienen su corazón confiado en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. Cuando Dios nos demanda y nos pide también y nos da a través de su palabra, hermanos amados, que podamos poner nuestro corazón en total confianza en las cosas del Señor, no en las cosas de la tierra. Entonces, hermano amado, es necesario ver a la luz de la palabra que Dios está esperando un corazón confiado en Él y no en la humanidad. No podemos tener confianza en nada de lo que está debajo del cielo, porque todo lo que está debajo del cielo perecerá. Todo lo que está debajo del cielo, hermano amado, todo lo que hay en el mundo no procede de Dios. Entonces veremos a la luz de la palabra esto muy interesante, hablando siempre del corazón, de que Dios está demandando de nosotros un corazón fiel. Y para poder tener un corazón fiel, debemos tener un corazón confiado en Él y no confiado en las cosas de abajo, porque eso nos traería problemas. Dice la Escritura en el capítulo 24 de Mateo, verso 24-45. Dice la Escritura: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Es decir, que estemos funcionando, activando, actuando activamente, estemos, hermano amado, trabajando en donde Él nos ha colocado a trabajar. Fieles en nuestro servicio a Dios y fieles, hermano amado, en nuestras funciones delegadas por el Señor. Esa es la tarea que cada uno de nosotros debemos de tener para poder cumplir así la voluntad del Señor. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga lo haya haciendo así, es decir, fiel. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahí viene la recompensa y vendrá la bendición de la recompensa. Pero si aquel siervo malo, oiga esto, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. A este siervo le he llamado yo, a ese corazón le he llamado yo un corazón confiado. Un corazón confiado, pero no en Dios. Un corazón confiado en las cosas terrenales. Y comenzare a golpear a sus siervos, a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, dice. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no se espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Notemos entonces que hay dos tipos de siervos. Ahí está el siervo fiel, que lo va a encontrar el Señor, que se ocupa de hacer aquello que Dios lo puso a hacer. Y está el infiel y confiado de su corazón que su Señor no vendrá. Y esto es un grave problema y una grave situación para muchos cristianos de este tiempo. Vivimos en un tiempo donde estamos a la espera de la venida del Señor. Vivimos un tiempo donde estamos a la espera de la manifestación de la parusía de Cristo.
para su iglesia, para su novia. Pero muchos cristianos hoy en día, muchas personas han puesto, hermano amado, se han puesto, hermano amado, en una posición confiados en que nada pasará. Están tan confiados en sus trabajos, están tan confiados en sus empresas, están tan confiados, hermano amado, entregados de lleno de 100% a sus cosas, que olvidan la importancia que es venir y tener un corazón confiado en Dios. No confían en más que en sus posibilidades, no confían en nadie más que en sus fuerzas, y no confían más que en nadie, hermano amado, que en las cosas de este mundo. Y han olvidado el tener la confianza en Dios. Pero el pasaje nos enfoca más que todo hacia la venida del Señor. Hacia la venida del Señor. Versículo 48, que es el verso que yo necesito tomar. No, muchas cosas podríamos hablar aquí, pero solo quiero centrarme en esto. Aquel siervo malo, un siervo malo, dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Hablemos entonces de la tardanza. Hoy en día hay, hermano amado, estamos viviendo tiempos donde incluso ministros de Dios, iglesias completas y enteras, han dejado de confiar en la venida del Señor. Se dejó de confiar, ya no se confía en la venida del Señor. De hecho, muchas personas dejaron de pensar, al menos de pensar, dejaron incluso de pensar en la venida del Señor. Están tan confiados en sus funciones, en sus trabajos y empresas, que han dejado de confiar en la venida del Señor. En la iglesia del primer siglo no había otro tema más importante que la venida del Señor. No había otro tema. A esa venida del Señor, estas personas, la iglesia del primer siglo, la iglesia primera, el inicio de la iglesia, el tema más primordial de la iglesia era: Cristo viene. Era: el Señor vendrá pronto. Y ellos le llamaron la esperanza bienaventurada. No había otro tema. Todo cristiano que se convertía al Señor, lo primero que se era inyectado en su corazón era que Cristo vendría pronto. Es que ellos estaban a la espera. Ellos pensaban que era ya en ese momento. Nunca creyeron que iban a pasar 2000 años después de eso, después de que el Señor ascendió. Pero ellos tenían la confianza que el Señor vendría en ese momento. Sin embargo, aunque no vino en el tiempo de ellos, nunca confiaron su corazón en acomodarse a las cosas del mundo. Y ese es el problema que que muchos cristianos están teniendo hoy en día. La Biblia dice en el capítulo 25, verso 5, tenemos la escena de las 10 vírgenes. Y dice: y tardándose el esposo. Esta palabra necesitamos aclararla, porque esta palabra tardándose o tardarse, que es lo mismo que tardar o tardándose, hermano amado, esta palabra tardarse o tardándose es una palabra ronizo en el griego, y lo que significa es tomarse el tiempo, tomar tiempo. Es decir, Dios está haciendo las cosas en el tiempo de Él. Es quedarse o demorarse, pero esta demora o tardanza no es en Dios, es para nosotros. Nosotros somos los que sentimos que Él se tarda, pero Él no. Nosotros somos los que sentimos que Él está tardándose. Tanto que se tarda el Señor y no ha venido, tanto que se está tardando. Pero es en el tiempo nuestro que se siente la tardanza, mas no en el tiempo de Dios. Él no se está tardando. Él llegará exactamente a tiempo. Pero nosotros, por lo malo de nuestro corazón, creemos que el Señor se está tardando. Vuelvo a repetir el verso. Pero el siervo malo dijera en su corazón. El siervo malo que dijera en su corazón: el Señor tarda en venir. Es decir, cuando no hay fidelidad en el corazón, sentimos que hay tardanza. Dijera eso que le dije. Cuando no hay fidelidad en el corazón del siervo, o de los siervos, o de los hijos de Dios, sentimos que el Señor se está tardando. Pero aquellos que están confiados en Él y que están esperándolo a Él, en ningún momento sentimos que el Señor se está tardando. Todo lo contrario. Creemos que todo está sucediendo tal y como el Señor nos lo dejó escrito, y que todo va exactamente en el tiempo de Dios, tomando su cumplimiento. Cada palabra, cada tilde de su palabra viene en un cumplimiento exacto, para que nosotros entendamos que el Señor está por venir.
No podemos confiarnos en las cosas humanas y dejar de confiar en el Señor. No podemos sentir tardanza en su venida, hermano amado, y acomodarnos al sistema que tenemos en este mundo. Por eso el apóstol Pablo nos escribe en el capítulo 12, verso 2 de Romanos, y dice: no se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo, sino transformaos. Eso de no se conformen a este siglo es no se adapten al sistema. No se confíen en este sistema, sino transformen su mente en la renovación de la mente o del entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, tenemos que llegar a la medida de la ¿cómo se dice esta palabra? A la medida intelectual, espiritual, para entender cuál es el tiempo de Dios y no sentir que el Señor está tardándose. Entonces, volviendo a la palabra tardándose, escuche esto, 25:5 dice la Biblia: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cuando sentimos que Él está tardándose, viene sueño. El cristiano que está confiado en las cosas humanas, que tiene un corazón confiado no en Dios, sino que tiene un corazón confiado en el trabajo, en el salario, en aquel, en aquella, en los amigos, en las amistades y en las cosas humanas. Cuando hay un corazón confiado en las cosas de la tierra, sentimos que el Señor se tarda en venir. Y la tardanza provoca sueño, y es un sueño espiritual. Cuidado con ese sueño, porque mucho cristiano hoy en día está dormido espiritualmente. Y no lo estoy diciendo solo yo, o no lo digo yo porque quiera decirlo, porque sienta, hermano amado, que crea yo o sienta yo que eso lo siento contra alguna persona o contra alguna iglesia. No, el apóstol Pablo lo dijo en Romanos, hermano amado, Romanos capítulo 13, hermano amado. Mire lo que es un corazón confiado falsamente. 13 verso 12 o 11, 11 desde el 11, conociendo el tiempo es ya hora de levantarnos del sueño. Desde el tiempo del apóstol Pablo, la iglesia comenzó a dormirse, parte de la iglesia, no la iglesia, perdón, no toda la iglesia. Una parte de la iglesia se está durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hay sueño espiritual? Porque comenzamos a confiarnos en las cosas humanas. Cuando nos acomodamos y tomamos confianza de las cosas humanas que tenemos, nos acomodamos. Y la persona que se acomoda espiritualmente sentirá que el Señor se tarda, porque no se está tardando. El Señor no se tarda. Y se lo voy a probar a la luz de la palabra. La luz de la palabra. La palabra dice en segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Oiga esto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para que nadie perezca, sino que todos puedan ser redimidos. Entonces, hermano amado, ¿se está tardando el Señor? No, no se está tardando. Él en su tiempo no se está tardando. Nosotros en nuestro tiempo y por nuestro corazón acomodado al sistema humano, sentimos que Él se tarda. Incluso hay iglesias enteras, hay ministros de Dios que se han atrevido a decir: el Señor está tardando, mejor tomemos el reino. Dijeron algunos ministros hace algunos años atrás, incluso aquí en Guatemala. Tomemos el reino, tomemos nosotros las riendas. Otros han dejado de confiar que el Señor viene. Otros ya no predican que el Señor viene. Otros cambiaron su mensaje y ahora volvieron su mensaje emocionalista. Hermano amado, más emociones, más alma, animando, palabras de ánimo nada más, pero no una palabra que nutra y que prepare a aquel pueblo para la venida y el encuentro del Señor. Estamos en un barco que se está moviendo demasiado espiritualmente. Otros estamos confiados que el Señor está por venir y que Él se revelará a los que están en espera de su venida. Nunca se va a revelar a quienes no lo esperan. Eso debe de quedar claro en su corazón. Vuelvo a repetir el texto. El Señor no retarda, no se está tardando, como algunos creen que Él se está tardando, sino que es paciente para con nosotros. Entonces, es hora de levantarnos del sueño. El corazón confiado en las cosas humanas te provoca sueño espiritual y te duermes. Y no solamente es acá. Mire lo que dice Efesios
hermano amado, verso, me parece que 5:14. Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Hermano amado, no le estoy diciendo esto porque quiera decírselo. Desde el tiempo del apóstol Pablo, la iglesia, parte de la iglesia, ya se estaba durmiendo. Te estaban durmiendo. ¿Por qué? ¿En qué momento te duermes? ¿Te duermes cuando estás activo? ¿Te duermes cuando estás, hermano amado, haciendo algo? No da sueño. Cuando uno está activo, cuando estás trabajando, cuando tus manos y tus pies y tu mente está en función, no da sueño. Pero ¿cuándo da sueño? Cuando te acomodas. Cuando te sentaste en tu silla preferida, te acostaste en tu hamaca y te vas y te acomodas, cierras tus ojos y viene un acomodamiento y eso te provoca sueño. Es rico descansar. No estoy diciendo que no duerma, no. Descanse, duerma, acuéstese en su hamaca, descanse, relájese. Pero hablo espiritualmente. Muchos cristianos han dejado de congregarse. Ya dejaron de orar, han dejado de leer la palabra, han dejado de adorar, han dejado de darle a Dios su servicio y de darle a Dios parte de su economía. Han dejado de, hermano amado, de insujetos a la autoridad delegada de Dios, de los ministros. Han dejado, hermano amado, dejaron el evangelio santo, sagrado, bíblico, por irse detrás de un evangelio personal. Y ahora le llaman, es que así siento yo que lo tengo que hacer. Es que no es asunto de que tú sientas, es asunto de que la Biblia te lo diga y te lo instruya. Y la Biblia nos instruye, no dejen de congregarse. Oren para no caer en tentación. Lean porque ahí hay vida eterna. ¿Nota? Manténganse en comunión porque eso es estar en luz. Amen a sus hermanos, sujétense a vuestros pastores. Cada una de las cosas mencionadas tiene una base sólida en la Escritura. Cualquiera que nos quiera desviar de ahí está, mi hermano amado, no solamente cayendo en pecado, sino que nosotros mismos nos estamos, hermano amado, rigiendo a un sistema mundanal, a un sistema fuera de la palabra de la Escritura, la cual nos separará por completo de Dios, y ese acomodamiento espiritual provocará sueño, y ese sueño por consiguiente nos hará perder el turno de ser arrebatados, como aquellas 5 insensatas. Pero dice la Escritura, voy a volver a buscar el pasaje del 25:5, dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor y dijo, allí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Porque nuestras lámparas se apagan. ¿Por qué la lámpara se está apagando en la luz de muchos cristianos? Porque se acomodó. Aquellas 5 insensatas descansaron, durmieron igual que las otras 5. La diferencia es que las otras, hermano amado, aprovecharon el tiempo a llenar sus tinajas o sus vasijas de aceite. Y tenían no solamente aceite en sus lámparas, sino también en sus, hermano amado, ellas tenían también en sus recipientes, tenían aceite en las lámparas y en sus vasijas para que pudieran ellas tener lo suficiente para llegar al esposo. Mientras viene el esposo, mientras viene Cristo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás orando? ¿Estás congregándote? ¿Estás sujeto a la autoridad ministerial? ¿Estás sirviéndole al Señor? ¿Estás confiando en Dios o estás confiando en las cosas humanas? ¿En dónde está puesta tu confianza, amado hermano, amada hermana? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde está puesto tu corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde está tu prioridad, ahí está tu corazón. No podemos, hermano amado, seguir viviendo en esa forma espiritual. Sigo adelante, escuche esto. Dice la Escritura que Isaías profetizó. Voy a ir a otro pasaje mejor. Voy a ir a este pasaje. Escuche esto. Hebreos 10:37 en adelante. Pero yo lo voy a leer desde el verso 35. No pierdan su confianza, porque tiene grande galardón. Porque es necesaria paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, que hay gente que quiere que Cristo venga y no anda bien con Él. Señor, él dice, ojalá viniera rápido el Señor, y andan en pecado. Ojalá viniera rápido el Señor y andan haciendo cosas que no deben hacer.
Ojalá viniera rápido. O cuando decimos, hermano, ¿cuántos creen que el Señor viene pronto? Amén. Y ya andan viviendo una vida de pecado desagradable a Dios. Por eso entonces dice el apóstol acá, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, solo el que está haciendo la voluntad de Dios puede obtener la promesa. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, estoy leyendo en Hebreos 10:36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Cuál? ¿Cuál promesa? La promesa de su venida. Nadie que no está dentro de la voluntad de Dios verá la promesa de su venida. Pero aquellos que tienen un corazón confiado en Él verán la promesa de su venida. Mas aquellos que tienen su confianza en las cosas terrenales no podrán ver su venida. Dice el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vuelvo otra vez al ataque con lo que le he dicho, la tardanza. Dicen muchos cristianos, ministros, pastores, iglesias, el Señor tarda, el Señor se está tardando. No, Él no se está tardando. Nosotros sentimos la tardanza. O los que están confiados en las cosas humanas sienten tardanza de Dios, pero Él no se está tardando. Pero aquellos cuya confianza está en Él no sienten que el Señor se está tardando. Yo no creo que el Señor se esté tardando, ni siento que el Señor se está tardando. Al contrario, está siendo paciente para con nosotros mismos, para que tengamos, hermano amado, una entrega total. Al fin y al cabo, el Señor tiene señalado un día y no esperará a que aquellos que no aprovecharon el tiempo se consagren más de allá del día señalado. Hay un día señalado. Es decir, Dios tiene su tiempo. Y en el tiempo de Él vendrá exactamente en el tiempo. Él nunca llegará tarde. Él nunca llegará tarde. Si así fuera, no hubiera resucitado a Lázaro. Cuando llegó su hermana, la hermana de Lázaro, Marta, inmediatamente le reclama al Señor, si hubieras estado aquí. Veamos esto como el cuadro, hermano amado, de la venida del Señor. El Señor llega, el Señor viene, y hay Martas, hay cristianos Martas que le dirán al Señor, te tardaste demasiado, y muchos murieron. Muchos murieron. Pero la Biblia dice, amado hermano, la Biblia dice que el Señor le dijo, si crees, verás mi gloria. Porque para el que cree todo es posible. Hay cristianos que reclaman que el Señor esté en la hora que ellos quieren que esté. Y ellos no son fieles para estar en la hora que Dios quiere. A veces no somos fieles ni en la hora de llegada al culto, hermano. Ni en la hora de llegada al culto. Y queremos que Dios venga a atendernos, como decimos aquí en Guatemala, al chilazo. Cuando oramos queremos la respuesta inmediata, pero no somos fieles ni para llegar al culto. Ni para llegar al culto. Hay gente que se acostumbra a llegar tarde al servicio. Y al acostumbrarse a llegar tarde al servicio, obviamente, hermano amado, no va a disfrutar del culto pleno. Y por eso no sienten muchas veces la presencia del Señor, ni entienden la palabra, porque llegaste fuera de tiempo. Y aunque recibes, pero no es lo mismo. Hay que ser fieles aún en la llegada a tiempo, al servicio, aún a la llegada a la casa de Dios. Debemos de ser fieles para estar temprano allí. Así como nosotros queremos que Dios nos atienda a tiempo, también nosotros seamos fieles en el tiempo con el Señor. Entonces, hermano amado, necesitamos entender, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tarda. Entonces el Señor no se está tardando en el tiempo de Él. No hay tardanza. En nuestro tiempo hay tardanza. ¿Pero por qué se siente la tardanza? Vuelvo al ataque a repetir. Porque el corazón confiado en las cosas de la tierra siente tardanza. Pero el corazón confiado en las cosas de Dios no siente que Él se tarda. Porque Él sabe que su Señor todo lo tiene bajo control. Erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Él viene. Y como nuestra confianza está en Él y en su venida, no sentimos que está tardando el esposo, sino que al contrario sentimos que su tiempo, que en el tiempo de Él está todo preparado. ¿Por qué no ha venido el Señor? Estoy terminando con esto. ¿Por qué no ha venido nuestro Señor, hermanos amados? Ya voy a llevarlo ahí. Voy a terminar con Hebreos, permítame. Voy a terminar con Hebreos primero. Y dice la Escritura en Hebreos, hermano amado, escuche esto, qué precioso. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Voy a empezar de nuevo aquí. Verso 38. Mas el justo vivirá por fe. ¿Nota usted esto? Por fe.
Los que tienen confianza en Dios están viviendo por fe y creen a la palabra y creen en el Señor. Y si retrocedieren, no agradarían a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Concluyo. Entonces, ¿quiénes son los que ya no están esperando al Señor? Los que su corazón está confiado en las cosas humanas. ¿Quiénes son los que están en espera de la venida del Señor? Aquellos cuyo corazón está confiado en Él. Hay dos remanentes: los que tienen el corazón confiado en Dios y los que tienen el corazón confiado en las cosas humanas y se han acomodado por completo a la vida humana, al sistema de la tierra. Y Pablo dice: no se adapten al sistema de la tierra, sino transformemos nuestros pensamientos para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué no ha venido el Señor? Yo termino. Juan 14. Juan capítulo 14. Aquí el Señor dice por qué no ha venido. Y también dice que va a venir. 14, verso 2 en adelante. Le hablo desde el 1. No se turbe vuestro corazón. Eso es lo que siente mucha gente. Corazones turbados. Turbados. Corazones turbados. Corazones, hermano amado, agitados, afligidos, alborotados. Corazones, hermano amado, inquietos. Corazones perturbados, frustrados. No se frustren. Crean en Dios, crean en el Padre, pero crean también en mí, en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy pues, oiga, ¿a qué se fue el Señor? ¿Por qué se fue Cristo, pastor? ¿Por qué se fue el Señor? Se fue a preparar lugar. El hecho de que el Señor se haya ido convenía para nosotros por dos razones. Una, porque Él se fue a preparar lugar. Y dos, porque el Espíritu Santo vendría para llenarnos de poder y llenarnos de su presencia y prepararnos para otra vez encontrarnos con Él, porque es el Espíritu Santo el que nos llevará al esposo de la iglesia. Y luego dice: si yo me voy, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Entonces, ¿por qué no ha venido el Señor? Porque está preparando nuestro lugar con Él. Me voy a preparar lugar. Me voy a preparar lugar. Ese es el punto, mire. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si preparo lugar, vendré. Entonces, ¿por qué no ha venido el Señor? Porque está preparando lugar, hermano. Nota usted el verso 3. Y si me fuere y preparar el lugar, es decir, y si termino, cuando termine de preparar el lugar, regreso por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. ¿Por qué no ha venido? Porque está preparando lugar. ¿Vendrá? Sí. Él dice: vendré otra vez y os tomaré. Ahí está el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿a quiénes tomará? Verso 14. Ahora nos vamos a ir más adelante para saber quiénes son los que se van con Él. En el mismo capítulo 14, pero el verso 15. Si me aman, guarden mi palabra. Guarden mi palabra. Y yo les voy a dar otro consolador. Y luego dice el verso... un momento. Aquí está, el verso 21 es el verso. El que tiene mis mandamientos, es decir, el que tiene mi palabra y lo guarda, y la guarda, la vive, ese es el que me ama. El que cumple mi palabra es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ahí está el arrebatamiento de la iglesia. ¿A quiénes se le va a revelar el Señor? A los que están confiando en Él. No están confiando en las cosas terrenales. Deja de poner tu confianza en el trabajo, que mañana te despiden. Hay gente que cambia su actitud cuando le dan un trabajo en el gobierno, y le dan un trabajo en la alcaldía, o le dan un trabajo en algún lugar, y se vuelve prepotente sin saber que en 4 años después, o 2 o 3 años después, o más adelantito, lo despiden. Le pegan, hermano amado, simplemente lo echan, lo sacan, y luego vuelve a su estado normal, y vuelve otra vez a bajar. Hay personas, hermano amado, que tienen tanta confianza en lo que tienen, que dejaron de confiar en que Dios es el que les provee a través de lo que tienen. Confiemos en Dios, creámosle a Dios, vivamos en Dios, seamos fieles a Dios, y de seguro le veremos, y veremos su promesa cumplida en nosotros.
Que Dios te bendiga. Espero tengas un buen día viernes y un buen fin de semana. Padre, bendice a los hermanos que ahora se han conectado con nosotros, a cada uno de ellos que está conectado ahí con nosotros. Bendícelos, dale de tu fuerza, dale de tu amparo y de tu fortaleza. Y que ayúdanos para que podamos nosotros ser confiados en ti y no en las cosas humanas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Y recuerda, Dios está contigo como poderoso gigante. Ten paz y ten la bendición de Dios. Pasen un excelente día. Bendiciones. Les espero el lunes, aquí en un consejo de paz. Buen día.